Bien, miremos en dónde habíamos quedado y en este caso tenemos nuestro proyecto. Lo primero que debo hacer es correrlo. Recuerden que debemos estar en la misma carpeta o en el mismo directorio donde tenemos el package.json. Si nosotros miramos nuestra ruta de nuestra consola, nos hace falta entrar a una carpeta que es Vue.js, cd, que significa Chain Directory, Vue.js, y aquí ya podemos hacer el comando npm run dev. El comando npm rundev, recuerden que lo que va a hacer es levantar nuestro proyecto en un puerto de nuestro computador, más específicamente el localhost. Voy a copiarlo y lo voy a abrir en este navegador. Hasta el momento nosotros tenemos esto de aquí. Entonces tenemos lo que es una tarjeta con el respectivo póster, el año, el tipo y su respectivo título. Necesitamos hasta el momento una nueva funcionalidad, y es que cuando la persona o el usuario necesite filtrar una película a su gusto, él puede hacerlo a través de este input. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer o utilizar lo que denominamos un gestor de estados. Entonces, un gestor de estados en Vue básicamente es la herramienta que centraliza un estado reactivo. Entonces, como podemos ver aquí, eh, tenemos un store donde todos los componentes pueden ir y consultar a ese store. Y del componente C puede hacer que se renderice el componente ABZ simplemente mandando un mensaje al store, y el store volviendo reactivo todos aquellos componentes que lo utilicen. Entonces, ¿cuál es la idea? Hagamos la analogía y en nuestro caso el componente C sería nuestro input. Cuando el usuario escriba alguna palabra, va a ir y le va a decir al store que haga la petición HTTP. La petición HTTP va a ser la encargada de traer las películas de nuevo con, en este caso, nuestro cliente de Axios. El store le va a avisar al componente ABZ, que en nuestro caso sería Movielist, que se tiene que re-renderizar. La lista de películas filtradas se va a guardar en el store. Entonces el componente Movielist va a renderizar todas las películas que se encuentren en este store, en este gestor de estados. Dicho esto, vamos a instalar nuestro gestor de estados en Vue, una nueva consola, y el gestor de estados más utilizado en Vue se llama Pinia. Recuerden, para instalar una nueva dependencia lo hacemos con npmi, en este caso Pinia. Esperamos que se instale la dependencia y procederemos a configurar nuestro gestor de estados. Entonces, nuestro gestor de estados lo debemos configurar en el archivo main.ts porque es el inicio de partida de nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar un objeto llamado createPinia. CreatePinia. Y este viene de Pinia. La idea es que nosotros, después de este create app y antes de que se monte, utilicemos ese plugin. Entonces .use, y utilizamos a createPinia en este caso como una función. Podríamos también guardarla en una constante y que esa constante sea el valor de la ejecución de esta función, y usar simplemente la variable, pero pues es lo mismo. Una vez que ya tenemos el contexto global de Pinia configurado en nuestro servidor, perdón, en nuestro proyecto, lo que debemos hacer es crear un store, ese que estábamos viendo en este caso en las diapositivas. Entonces, voy a venir a la carpeta src y voy a crear un nuevo folder llamado store. Ese folder llamado store se va a encargar de ser la tienda o el contexto global para mis componentes que tengan que ver con películas. Entonces voy a crear mi
archivo movie.store.ts. Creo que quedaría mejor movies. Este componente se va a encargar de ser la tienda oficial para todos aquellos componentes que tengan que ver con películas. Entonces, miremos cómo se crea un store a través de Pinia y utilizando TypeScript. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a exportar una constante que va a ser use movies store y el valor va a ser igual a una función que se llama define store. Si ustedes se fijan, ella viene de Pinia. Define store nos va a permitir crear ese store que nosotros necesitamos y él recibe dos parámetros. El primero es un string, el cual es el nombre que le vamos a poner a este store. Yo le voy a poner que este va a ser el store de películas y como segundo parámetro va a recibir lo que es un objeto de configuración. Este objeto de configuración recibe varias propiedades. La primera es un state. El state es ese estado reactivo que va a tener este store y que si llega a cambiar algún state, todos los componentes que estén utilizando a este store se van a volver a renderizar. Entonces, state no es más que una función de flecha que podemos tiparla y decirle que vamos a tener, y en este caso ponemos llaves, nosotros vamos a tener eh, un array de películas, podría decir list movies. Y list movies va a ser igual a lo que sería un array de cualquier cosa que hasta el momento no hemos tipado. Algo que nos hizo falta es crear los modelos. ¿Por qué los modelos? Para poder nosotros saber de qué tipo es list movies. Entonces vamos a crearlo. Voy a crear una carpeta model rápidamente. En esta carpeta model voy a crear el archivo movie.ts, movie.model.ts y lo que voy a hacer es que voy a exportar o utilizando la extensión de JSON placeholder puedo copiar un objeto de referencia de los que tengo aquí y eh, hacer control shift p, paste has JSON as code y decirle que este va a ser la interfaz de película. Con esto ya podría decir yo o tipar y decirle que list movies va a ser una lista de solo películas. Lo tengo que importar. Y con eso ya queda el tipo. Entonces podemos guardar una lista pero solo de películas, o sea, que tenga estos datos. Muy bien. Si se fijan, esto es un objeto, entonces tenemos que seguir con comas. El siguiente atributo, la siguiente propiedad son las acciones. Las actions son aquellas funciones que nosotros podemos acceder y básicamente las acciones son aquellas que están encargadas de modificar al state. El state ese es el que es reactivo. Cuando cambia el state, pues va a renderizar todos los componentes que estén utilizando eh, los otros. Vamos a crear una función que se llame getMovies. Y esta función básicamente va a ser el reemplazo de lo que nosotros teníamos en nuestro componente listMovies. Si ustedes recuerdan, nosotros aquí eh, teníamos una función que hacía lo que era el HTTP, la petición HTTP, y buscaba por el respectivo buscador con el parámetro S. Esta función es la que voy a quitar y voy a pegar aquí. Primero tenemos que importar HTTP. En este caso no nos ayuda a importarlo, entonces voy a llevarme esta importación. Sería slash API slash client HTTP. Aquí nos está saliendo este error y principalmente es porque esta función debe ser asíncrona. List movies, en este caso tenemos que referirnos a ella con un this. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un objeto. Y en Pinia ya no es necesario colocar el atributo .val. Seguimos principalmente nosotros respondiendo o
o nos responden con esta misma serie de propiedades, y ahora estamos guardando eso que nos llega a la petición HTTP dentro de esta lista de películas. Entonces tenemos que hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque en nuestro componente list movies la petición HTTP ya no se hace aquí. Entonces básicamente tenemos que utilizar el store, y la pregunta es, ¿y cómo utilizamos nosotros ese store? Entonces, para utilizar el store, si ustedes recuerdan, ella se exporta por defecto. Se exporta como una constante con el nombre movie store. Entonces simplemente tenemos que importarla. Import, podemos importar en este caso a primero digámosle cuál es la ruta from, le ponemos arroba slash, en este caso la ruta sería store slash movies.store.ts, y de esa ruta nosotros vamos a poder sacar lo que es el use movie store. Recordemos que aquí no es necesario la extensión. Bien, entonces este use movie store lo vamos a utilizar en este caso aquí. Recuerden que eso es una función, entonces la ejecuto y puedo extraer yo o declararle una variable store eso que se ejecutó o eso que se hizo de esta función. Miremos hasta el momento si hay algún error. Hasta el momento no hay ninguno, y es normal porque no hemos hecho la petición HTTP. Lo que vamos a hacer nosotros es que cuando se ejecute la función fetchMovie, en realidad vamos a llamar a store y su función interna, que en este caso se llama obtener películas. Cuando esto se cumpla, podemos poner una wait aquí. Cuando esto se cumpla, necesitamos extraer la lista de películas que es reactiva, pero ya no es esta lista, entonces la vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque la lista reactiva en este momento va a ser la que tenemos en la tienda, o sea, en el store, en el list movies. Entonces vamos a cambiar, vamos a hacer un pequeño cambio, y ya no va a ser in list movies, va a ser en store punto y lista de películas. Si nosotros volvemos, se arregló de nuevo. ¿Por qué? ¿Y por qué hicimos el cambio? Primero, ya la lógica está descentralizada. ¿Por qué? Porque ya las peticiones HTTP no la hace este componente, sino que la hace el store. Y aparte, la variable reactiva, que es la lista de películas, ya no la hace tampoco el componente, sino que se le delega la responsabilidad al store. Muy bien, vamos a ver la funcionalidad o las ventajas de esto ahora que ya pasemos a modificar el input. Recuerden, el input es este buscador que nos va a permitir buscar por cualquier película. Ese input se encuentra en la sección de banner. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el input, el cual tiene un spam y sus respectivos estilos. La idea es hacer este input reactivo. ¿Y qué quiere decir reactivo? Que cuando se esté escribiendo, él automáticamente, pasado un cierto tiempo, cuando el usuario deja de escribir, automáticamente se active y haga la petición HTTP por sí mismo. Entonces miremos, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Entonces, en la etiqueta script voy a crear una función que se llame onChain input value. Así lo voy a llamar. Función de flecha. Y esta función lo que va a hacer es mostrar que el input cambió. En este caso yo podría sacar también lo que es una variable para guardar el estado actual del input. Entonces input value,
y input value va a ser igual a ref de vacío. ¿Por qué? Porque en un principio no queremos nada. Entonces, input value va a ser donde se va a guardar en tiempo real el valor de input. Y veamos cómo le asigno el valor de input a esta variable input value. Entonces, para hacer eso lo hacemos a través de una directiva que se llama bmodel. Bmodel nos va a permitir asignarle a una variable el valor de un input en tiempo real. En este caso, le estoy diciendo, el modelo de este input se va a guardar en la variable input value. Como estamos utilizando TypeScript, también podríamos nosotros tipar esto y decir que es de tipo string. Ahora, ¿cómo escuchamos o cuál es el evento para nosotros hacer que cada vez que el usuario escriba automáticamente se ejecute esta función? Entonces, aquí pongamos en vez de este mensaje a inputValue.value. El evento para hacer eso se llama @input. Entonces, cada vez que el usuario cambie el estado de input, o sea, escriba o elimine una nueva palabra, se va a mandar a llamar esta función onChangeInputValue. Revisemos. Si nosotros abrimos la consola y escribimos cualquier cosa, fíjense cómo se empieza a, en este caso, cambiar en tiempo real el estado de la variable. Entonces, si nosotros queremos buscar Batman, así es como se va a buscar. ¿Listo? Muy bien. Ya con eso solamente nos quedaría hacer la lógica de que se ejecute esta función, o más específicamente esta lógica, pasado cierto tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitarle, o voy a crear una variable de búsqueda, y esta variable de búsqueda va a ser igual a input value, y le voy a quitar los espacios. Los espacios porque incluso los espacios estos en blanco cuentan como un string, y puede ser que nuestra API no traiga resultados simplemente por esos espacios. Entonces .trim es un método de JavaScript que quita los espacios a las esquinas. Le voy a preguntar si search es igual a vacío. ¿Qué quiere decir igual a vacío? Pues que no hay búsqueda. Entonces haga uso del store, que tenemos que usarlo en este componente también. Va a copiarme la importación, la voy a pegar, y también el uso de este store. Entonces, si el input está vacío, yo necesito que vuelva y haga la petición de los primeros 10. ¿Sí? Una vez hecho eso, quiero que retorne. ¿Por qué? Para que corte la función y no siga ejecutándose de esta línea 38 hacia abajo. Pasado esto, voy a hacer un setTimeout, donde cuando pase un segundo, yo voy a hacer la petición de store.getMovies. Sin embargo, esta función vamos a hacer que reciba un parámetro en especial. Vamos a ir al store un momento, y él también va a buscar la respectiva búsqueda, search. Y search va a ser de tipo string, pero no va a ser obligatorio porque si no viene, el valor de search va a ser movies, y ese va a ser search. Entonces fíjense, si no le mandamos nada, el valor por defecto va a ser muy. Recuerden que si le dejamos movies a la API, ella va a traer por defecto 10 películas, en este caso aleatorias. Entonces, store.getMovies, y el valor que le vamos a pasar es search. ¿Listo? Entonces, con esto ya estamos nosotros afectando desde el componente input. Fíjense lo que estamos haciendo. Desde el componente C estamos activando el store. El store, si llega a hacer una petición HTTP con la nueva búsqueda y el filtro, él va a hacerle la respectiva comunicación al componente de listMovies, diciéndole que la lista de películas cambió, y él obedientemente va a volver a renderizar todas las tarjetas de nuestras películas. Probemos.
Batman. En este caso debería pasar un segundo y no ha hecho la petición HTTP. Miremos list movies unmounted. Probemos un momento el código list movies banner. Entonces, si es igual a vacío, haga store movies. De lo contrario, vamos a hacer una depuración aquí a ver si está pasando. Entonces, search. Sí, ya está funcionando. Me faltaba era creo que guardar. Pero si ustedes se fijan, ya está siendo reactivo. Porque si busco Harry Potter, en este caso creo que debería yo Harry Potter. Debería yo también hacer lo que es un lowercase. ¿Para qué? Para evitar ese pequeño bug que parece que no encontrar archivos, pero es porque estoy enviando en mayúscula. Entonces, para evitar eso, le ponemos lowercase y ya todo lo que le enviemos a la API va a estar en minúscula. Sin embargo, hay veces o hay ocasiones donde él no va a encontrar la película. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Car Movies, en este caso, siempre se va a renderizar siempre y cuando haya una película. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a hacer una pequeña condición con la directiva beif. Entonces, b raya if y le decimos, esto se va a renderizar siempre y cuando movies, o en este caso store.listMovies.length sea mayor a cero, pero ustedes saben que esto lo podemos dejar de esta manera, ¿cierto? Ahora, si no llega a ser así, entonces voy a crear un div que sea de middle con un W de 100 y si esto no llega a ser así, voy a crear un párrafo que diga no hay resultados en la búsqueda. Aquí a la P le voy a colocar un color con la variable white. Fijémonos. Si yo busco cualquier cosa que no existe y pasado un segundo, a ver, aquí tenemos un problema y es que input.value.lowercase no existe. Y es que no es lowercase, es to lowercase. A ver si ya se solucionó. Entonces fíjense, cuando nosotros buscamos algo que no existe, automáticamente nos dice que no hay resultados en la búsqueda. Pero nosotros si buscamos una película, pues ya debería aparecer las coincidencias, ¿cierto? En este caso no aparece la imagen, pues ya es error de la API. Podríamos poner una imagen por defecto cuando no venga, eso sería otra opción. Entonces, si se fijan, ya nuestro buscador está perfectamente funcionando. Entonces, Guardians y aparecen todas las películas con las respectivas coincidencias. En este caso siempre está apareciendo este mensaje y es porque no hemos puesto la directiva de alternación. O sea, por ejemplo, aquí en Car Movie, en List Movies, nosotros estamos diciendo si hay artículos en List Movies, muéstrelo. Pero nos falta ponerle la directiva be else. De lo contrario, ahora sí muestre este párrafo. Entonces fijémonos, ya no está, pero si ponemos una cosa que no existe y pasado un segundo, va a salir nuestro mensaje. Muy bien, nos quedaría entonces el view router.
El BioRouter, como acabamos de ver en esta diapositiva, es esa dependencia que nos va a ayudar a nosotros cambiar entre páginas haciendo que el SPA sea orgánico, o sea, que se creen respectivas rutas y a través de esas rutas yo pueda cambiar en mi página web. Vamos a ver cómo se hace o cómo configuramos el View Router. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la consola y hacer o instalar la dependencia npmi View Router. Esperamos que se instale la dependencia y tenemos que crear una nueva carpeta, un nuevo directorio llamado router. ¿Por qué? Porque aquí va a ser la configuración de todas nuestras rutas. Voy a colocar movies.router.ts. Bien, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear una constante que se llame router. Y este router va a ser un array. Asimismo lo voy a exportar por defecto porque lo voy a necesitar en otro archivo. Entonces, este archivo o esta variable se va a encargar de guardar todas nuestras rutas. Y esta variable va a ser de tipo route record row. Esto viene de view router. Automáticamente sale error porque no podemos tenerlo vacío, necesitamos tener una serie de objetos de ruta. Lo primero que vamos a poner es el path, o sea, es ese path de la URL, el cual nos va a redireccionar a este respectivo componente que vamos a poner, components, y nosotros podemos poner con un import de función de flecha / components, y en este caso yo lo que quiero, bueno, pero no sería components sino sería page slash eh, en este momento no tenemos, creo que ninguna page. No tenemos ninguna page y es porque nos falta crearlo. Entonces voy a crear una página o un directorio de páginas y lo primero que vamos a tener es el home.view. El home.view va a ser casi que lo mismo que la app. Ya vamos a ver que la app no lo vamos a llamar directamente, sino que lo vamos a necesitar, es como un auxiliar para el view router. Bien, ya tenemos el directorio de page, podemos llamar a nuestro home. Además de esto, voy a tener un name y le voy a poner de nombre home. Eh, Miremos qué dice aquí. Dice que el tipo de promesa de nombre string no es asignable con el tipo route record name. A ver, name home, component y lo estamos importando bien. Vamos a ver si es un error de nosotros o es directamente de el enrutador. Por ahora sigamos y ya miramos cómo resolvemos ese pequeño problema que nos está saliendo, que es de tipos. Entonces vamos a crear nuestra siguiente variable que va a ser ese path que nos va a ayudar con nuestras películas. Sin embargo, vamos a configurar primero lo que es el web history. Entonces voy a crear una variable que se llame router, pero este le voy a poner routes, este es como de rutas y este va a ser el enrutador. Y el router lo voy a crear con una función llamada createRouter. Si ustedes se fijan, se importó automáticamente de viewRouter. En createRouter él recibe un objeto de configuración el cual recibe un history. Aquí hay varias opciones, pero la más utilizada es Create Web History para que nuestra página web parezca una página real que no es SPA a partir de las rutas que aparecen aquí. O sea, si cambio de página va a cambiar la ruta, pero en realidad nunca se está recargando mi página, sino que está en JavaScript haciendo el cambio respectivo. Después de este history, lo que voy a hacer es colocar las respectivas rutas.
Hay un problema aquí con este tipo y es que me hace falta decirle que esto va a ser un array de estos objetos. Listo, muy bien. Esa sería toda la configuración hasta el momento. Ya ustedes saben que si llegásemos a necesitar un nuevo atributo de una nueva ruta, pues venimos y modificamos este archivo. Vamos a ir al main y lo primero que tenemos que hacer es importar ese router que nosotros acabamos de crear. Entonces vamos a importarlo. Import, voy a colocarle router from y con ruta absoluta lo voy a buscar // en este caso sería router / movie router y lo vamos a usar como un plugin. Entonces .use router. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a cambiar nuestro componente app porque hasta el momento no estamos haciendo nada. No estamos utilizando el enrutador. Vamos nosotros en el app a eliminar estos componentes. Si ustedes se fijan, se eliminó todo. Pero vamos a poner un componente en específico que se llama el router view. Este componente, fíjense que volvió a nuestra aplicación, es el que va a mandar a llamar nuestro enrutador y en este caso por defecto siempre viene el path slash, pero si nosotros lo colocáramos con slash home y recargamos no hay nada, pero si lo colocamos slash home, ahí vuelve la aplicación. Pero les decía, por defecto él siempre trae el path con slash, que es la ruta raíz. Entonces si nosotros volvemos ya vuelve a funcionar y sigue funcionando correctamente. Ahora, ¿para qué nosotros queremos el View Router? Si ustedes se fijan, nuestra tarjeta tiene un botoncito que se llama Ver Detalles. Cuando yo le dé clic en Ver Detalles, yo lo que quiero hacer es ver una vista con los detalles de esa película. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a, en la respectiva carpeta de Components, en este caso Movies, Car Movie, esta ancla no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ViewRouter reemplaza las anclas por un componente especial que tiene él. En este caso, el componente especial se llama Router Link y él funciona como si fuera un ancla. Ver detalles. Y el Router Link tiene lo que es una propiedad que se llama el to, que es hacia dónde nosotros vamos a dirigir al usuario. Entonces, vamos a dejarlo por ahora vacío porque no tenemos nuestra ruta o nuestro componente que se va a renderizar y que va a mostrar los detalles. Entonces, vamos a crearlo. En Movies, voy a crear un nuevo componente que se llame, bueno, en Movies no, en Page, un nuevo componente que se llame Movie Detail.view y voy a crear el template. Voy a crear mi script y mi estilo. Entonces recuerden, setup para que sea la sintaxis de Vue 3, el lenguaje va a ser TypeScript, en los estilos el lenguaje va a ser CSS y va a ser scope para que solo se aplique en este caso a este componente. No voy a poner más que un H1 que diga detalles de la película y un ID que ya les voy a explicar qué es. ¿Cómo es la lógica? ¿Cómo debería ser la lógica de, en este caso, la solución a este problema? Cuando yo le dé clic en ver detalles, me debería redirigir a una página web o una ruta, perdón, donde tenga algo así como movie slash y el ID de esa película. Eso me debería redirigir a este componente. Y yo desde este componente lo que debería ser extraer este identificador y hacer una petición HTTP
a nuestra API, que ustedes saben que según la documentación nosotros podemos hacer peticiones HTTP y buscar por ID. Y cuando buscamos por ID, la API nos da más detalles sobre esa película. Entonces vamos a hacerlo esto. Vamos a ir al router y vamos a crear una nueva ruta. Vamos a colocar una coma y abrir un nuevo objeto. Vamos a colocar el path y como les decía, la ruta que vamos a escoger o que planeamos es slash movies y slash un ID que va a ser dinámico. Para que el ID sea dinámico lo ponemos con dos puntos y en este caso el nombre de la variable que va a ser ID. Necesitamos nuestro componente, entonces lo importamos, pero ya no va a ser movie.view sino movie details. Le ponemos un nombre, movie details, y con esto ya nos podríamos redireccionar a esta ruta en específico. Entonces, ¿cómo desde CarView mandamos o redirigimos al usuario a la ruta slash movies slash ID? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, este to lo podemos hacer que sea dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que además de redirigirlo a la ruta, le concatene el ID que nos está llegando por props. Entonces fijémonos cómo lo haríamos. Lo primero es que vamos a colocar esto con vModel o también con dos puntos para que sea código JavaScript y podemos abrir objeto de configuración. Eso recibe o podemos redirigirlo con un parámetro que se llama name. Y name tiene que apuntar a este mismo nombre, movie details. Además de esto, tenemos un objeto que se llama params. Por params, yo voy a enviarle el params ID con el valor de props.id. Y fíjense, de esta manera yo estoy enviándolo, redireccionándolo a la ruta que tiene este nombre y le estoy agregando el parámetro ID que lo sacamos de los props. Probemos un momento. Si le doy en ver detalles, fíjense que ya aparece la respectiva ruta, pero además fijémonos un momento en la ruta y aparece slash movies slash y el identificador de esa película. Entonces, como ahora que ya estamos en Movie Details, vamos a extraer ese identificador de la película. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar un hook propio de ViewRouter que se llama useRoute. Tenemos que importarlo. Entonces import, en este caso es una importación normal from ViewRouter y se llama useRoute. Este hook nos va a permitir acceder a ciertas propiedades de nuestra ruta. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear una constante que se llame movie ID. ¿Y cómo extraemos de la ruta ese parámetro que nos llegó? Pues lo hacemos de esta manera, route.params.id, y lo convertimos a string o le especificamos que es de tipo string. Y listo, nosotros ya podríamos decir, voy a colocarle aquí un estilo de color blanco y concatenando aquí el movie ID. Entonces fíjense lo que podríamos hacer. Cada vez que el usuario le dé clic a una película va a estar cambiando el identificador. Y con esto ya tendríamos nuestras rutas dinámicas. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy clic en ver detalles, la página jamás se recarga. Simplemente lo que hizo View fue quitar una porción de vista y poner otra. Muy bien, ya con esto claro, ahora sí procederemos al trabajo individual que deben hacer cada uno de ustedes. Lo que deben hacer principalmente es
que cuando lleguemos a esta vista necesitamos hacer una petición HTTP por este identificador. Entonces ya no vamos a utilizar el parámetro S, sino vamos a utilizar el parámetro I. Colocamos el respectivo ID y fíjense la respuesta que nos da la API. Necesito que por favor ustedes hagan esa petición HTTP, creen un modelo para saber cómo responde esa API, se lo asignen a la respuesta y todas estas variables ustedes van a crear un diseño para mostrarlo en esta página. Necesito que además creen un botón con la opción de volver atrás, la cual nos ayude a volver a donde está el filtro de películas. ¿Listo? Entonces, ese sería el trabajo individual que nos queda para esta semana. Muchas gracias.